Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Comenzamos este podcast de Bundesliga número 13 hablando de alguien histórico, de alguien que en esta jornada que estamos viendo en este fin de semana, o que hemos visto este fin de semana con la victoria del Dortmund sobre Schalke 04, hay que hablar de alguien muy especial en la cuenca del Ruhr. Se trata de Reinhold Libuda, o más conocido como Stan Libuda, porque, como nos explicará el invitado a continuación, tiene un origen bastante curioso este nombre. Para ello me he traído al compañero Sergio Vilariño. Hola Sergio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te comentaba que este nombre de Stan Libuda viene por su parecido con Stanley Matthews, por lo menos a la hora de jugar, ¿no? Sí, es el apodo que se le dio a Reinhard Libuda, que era, bueno, pues un extremo derecho rápido, regateador, que vivía realmente de esas dos cualidades, como Stanley Matthews, y como el gran jugador inglés era todavía en esa época pues una referencia, aún estaba en activo cuando Libuda comenzó su carrera, pues sí, le dieron ese apodo de Stan, ¿no? Y aparte de esto, es un jugador que empezó prontito, sobre todo a principio de lo que es la Bundesliga, ¿no? En los años 60. Y es un chico que salió sobre todo primero en el Schalke, que empezó a destacar de manera notoria y que luego pasa a ser Dortmund campeón de la Recopa. ¿Cómo fue esas primeras temporadas de Stan en la primera división, en la élite de lo que entonces se llamaba Bundesliga? Sí, bueno, él comienza en el Schalke 04, como tú dijiste, se va a hacer un nombre en ese equipo y ya en la primera edición de la Bundesliga, que es en el año 63-64, pues ya se asienta, ¿no? Como un jugador pues, de nivel profesional y de nivel de primera división, por decirlo de alguna manera, ¿no? Va incluso a debutar con la selección nacional en ese año, que va a jugar un partido amistoso contra Turquía en Frankfurt y luego, claro, el problema es que esa primera temporada en la Bundesliga va bien, pero la siguiente, la 64-65, el Schalke hace una temporada terrible y baja a segunda división, entonces ahí es donde va a pasar lo que parece casi impensable muchas veces, ¿no? Entre Schalke y Borussia, que son dos rivales pues eternos, ¿no? Muy fuertes, pues que el Libuda básicamente se cambia de acera. Contextualicemos un poco a la gente porque estamos hablando de que el Schalke en ese momento no era el de hace 30 años atrás, el de durante la Gauliga, que fue un equipo bastante exitoso, ¿no? De Cuzorra y demás, y el Dortmund tampoco es el mismo de hace 30 años atrás. Entonces, uno venía en ascenso, otro venía en trayectoria descendente más bien, y después es verdad que a lo largo de esa, porque creo que se queda 2 temporadas en Dortmund, gana la Recopa, se la gana a aquel Liverpool, ¿no? Que era bastante bueno, ¿no? Que era de los equipos más potentes de Europa. Y aparte de esta Recopa, luego, es verdad que luego termina volviendo al Schalke, ¿no? Como quien dice. Sí, esas temporadas en Dortmund son muy exitosas para él. Va a ser clave en la victoria en la Recopa de Europa contra el Liverpool. Es el Liverpool que decías tú, ya de Bill Shankly, que había ganado ya la Liga, había llegado a unas semifinales de Copa Europa y bueno, era un equipo potente, un equipo poderoso a nivel incluso europeo y Libuda es una de las claves de ese título, primer título de un club alemán en Europa. Pero luego, de hecho, incluso es convocado al Mundial del 66 también, aunque no llega a jugar. Pero luego sí, se vuelve, dicen que la cabra tira al monte, ¿no? Y se vuelve pues al Schalke, ¿no? Donde parece que el equipo se recupera, el club ha recuperado bastante bien de ese descenso y viene un grupo de jugadores jóvenes bastante bueno que parece que pueden crear en Gelsenkirchen pues un equipo aspirante, ¿no? a ganar la Bundesliga, que además en aquel entonces era todavía una competición mucho más abierta. Hasta 1970 creo que no se repite ganador. O sea que si tú tenías una buena generación de jugadores podías optar
a ganar el título. Yo creo que eso es una de las cosas que lleva a Libuda de vuelta al Schalke, y ahí es donde va, yo creo que a jugar el mejor fútbol de su carrera en 3 años, 68, 70, 71. Yo creo que van a ser los 3 años en los que Libuda va a estar al nivel más alto. Retrayéndonos un poco al nivel de a nivel selección, comentas en el texto que escribiste para Esfera Sport que en el Mundial 66 como que llegaba Helmut Schön, era recién sustituyendo al eterno Herberger, tenía unas ideas un poco innovadoras, ¿no? Con respecto a la hora de jugar, que es lo que cambia un poco también la mentalidad alemana de mediados de los 60. Pero sobre todo, algo que no hace debutar a Libuda fue primero que tenía a jugadores quizás de más nivel y más reconocidos por delante, y es algo que, bueno, le sirve a él un poco como revulsivo para luego años más adelante, esta vez sí, establecerse un poco en la primera línea, porque esto, hay que decir que Alemania en ese momento no era tampoco la del Mundial 54, había cambiado mucho de ese milagro de Berna que sirvió para, digamos, reconstruir un poco lo que es el fútbol alemán, ¿no? Sirvió para creer más en ellos mismos y demás. Entonces, poquito a poco, pues fueron dando esos pasitos hacia adelante. Y cuando llega el Mundial 66, que no queda en una mala posición, porque era realmente la final entre, creo que es Inglaterra quien termina ganando el Mundial al final, eran dominantes en aquel momento los ingleses, ¿no? Como estábamos hablando antes. Lo que sí quería comentarte, y es a partir de qué año realmente él da ese espaldarazo que dices tú, pues bueno, ya es un jugador importante para la selección alemana. Yo creo que justo después de ese Mundial, a partir del año 67, diría yo. A partir del año 67 es cuando empieza a entrar ya de manera muy, muy habitual. También es cierto que los jugadores que tapaban el puesto, que eran Helmut Haller y Albert Bruls, que eran dos jugadores ya veteranos que jugaban en la Serie A, pues digamos que desaparecen un poco de los planes de Schön, ¿no? Sobre todo Bruls, y ahí es donde se le abren un poco las puertas a Libuda, que va a empezar a partir de esa posición de extremo derecho y se va a convertir. Yo creo que además en ese momento, como está también muy de moda en el fútbol europeo, pues la figura de George Best va a ser un poco el George Best alemán, ¿no? Ese regateador, ese jugador un poco rebelde que la gente adora, ¿no? Es el jugador más querido de Alemania en esa época. Entonces es difícil muchas veces llevarle la contraria, a la afición, ¿no? Y el tema es que él, cuando juega con la selección y también con el Schalke, pues la verdad es que rinde, es un jugador desequilibrante. Quien no lo haya visto jugar, pues bueno, pues ahí afortunadamente tenemos ahí a los amigos de Futbalia, ¿no? que tienen un buen archivo y van a ver ese jugador que, bueno, que recibe la pelota continuamente, que la pide, que encara y que no se esconde a la hora de intentar superar a su par, que al final es una de las cosas que más ventaja te da en el fútbol, sea hace 50 años o ahora. Claro, que tenemos que tener en cuenta que, bueno, los extremos de hoy en día, pues poco tienen que ver con los de entonces, ¿no? En aquel momento, digamos que había un jugador mucho más técnico, mucho más agresivo con la pelota, encaraba de forma mucho más directa a los laterales, con lo cual, digamos que ese extremo clásico que mira para adentro para centrar, no tanto para definir, y entonces estamos hablando de ese tipo de jugador que también gusta de mucho conducción, también de tener terreno abierto, digamos, de también ir por potencia y llevarse o fintar al defensa por potencia, con lo cual estamos hablando del surgimiento, digamos, del extremo más clásico, tal cual lo conocemos hoy en día, ¿no? Bajo este prisma sale este Schalke que, como bien dices, porque la Bundesliga en los años 60 es verdad que bueno, tiene distintos campeones, sale el campeón en Nuremberg, en 1860 Múnich, sale el Eintracht Braunschweig, sale el Gladbach de los Potros, de los Fohlenelf, de esa generación, sale el Bayern de Seikowski, que luego cogería Udo Lattek. Al final, el Schalke es verdad que se convierte en una especie de tercera alternativa al binomio Borussia-Bayern, pero hay un suceso que creo que interrumpe mucho la carrera exitosa que estaba llevando Libuda,
en el Schalke. Y es algo de lo que yo he hablado muchas veces en redes sociales, pero creo que se los comento un poco tú a los oyentes porque tiene que ver mucho con dos figuras del Schalke, sobre todo, no solo Libuda, sino también Klaus Fischer, que era un goleador importante dentro de la Bundesliga y que también era internacional y que acabó un poco arrastrando no solo al Schalke, sino arrastrando a más equipos y más jugadores, evidentemente, importantes. Sí. Sí, el escándalo de Amaños, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del año 72, 73, 71, creo. 71. Que bueno, se ven envueltos, como tú has dicho, pues tanto Libuda como el propio Klaus Fischer, que luego, afortunadamente, sobre todo para la selección alemana, va a volver pues a reintegrarse, ¿no?, en la élite. Y luego también Klaus Fichtel, que es uno de los jugadores que más partidos han jugado en la historia de la Bundesliga. Pues la verdad es que se ven envueltos en ese escándalo. Libuda va a ser sancionado, de hecho tiene que dejar la selección, se va del país a jugar al Estrasburgo, si no me equivoco, y yo creo que ahí se acaba un poco la carrera de él. Es un parón demasiado abrupto para un jugador que además, digamos, mentalmente igual no era la persona más fuerte que podía haber, y yo creo que eso sí que ya con 32 años que tenía, 31 me parece que tenía cuando se va, yo creo que es lo que le pone un poco punto final a su carrera en la élite, por decirlo de alguna manera. Hasta aquel momento, de hecho el año anterior el Schalke había ganado la Copa, y estaba el Schalke en ascenso, y yo creo que ese escándalo de la Bundesliga, que también afecta pues al Arminia Bielefeld, al Rot-Weiss Oberhausen, pues va a frenar la carrera de un jugador que venía muy en alza, ya incluso desde el Mundial de México, que yo creo que es su mejor momento. Que por cierto, hablando de extremos, hace un par de programas hablamos de Grabowski, que era el mítico extremo también del Eintracht, sí. Y creo que Libuda fue un poco por delante, fueron coetáneos en el tiempo. Es verdad que Grabowski es un poquito más joven, pero fueron coetáneos en el tiempo y también en la selección, con lo cual al final Grabowski se terminó haciendo un poco ese hombre de Schön, ¿no?, para revolucionar partidos en aquella Alemania que terminó siendo campeona del mundo en el 74. Sí. Schön, de hecho, se los lleva a los dos a México y los utiliza, digamos, casi como un arma combinada, ¿no? Él, casi siempre Libuda empieza como titular. Es el hombre que va, digamos, a cansar al lateral izquierdo contrario, y luego, pues a lo mejor en la segunda parte o incluso en la prórroga en algunos partidos entra Grabowski, que era pura potencia, era un jugador mucho más potente que Libuda, que tenía más regate, y el Grabowski acababa el trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El caso más conocido es esos cuartos de final contra Inglaterra, en los que pues Libuda se encarga de Terry Cooper, que era uno de los mejores laterales izquierdos del mundo en ese momento. La primera parte pues acaba con él, y luego entra Grabowski y la cosa no pinta mejor para el lateral inglés. Bueno, la verdad es que viendo un poco en retrospectiva también esta clase de extremos, sí que es verdad que uno, no sé si es porque siempre ha tenido ese esquema, ¿no?, de decir, bueno, el extremo tiene que ser así. El fútbol evoluciona, evidentemente, y no siempre evoluciona para bien, pero en este caso sí, porque es más, hay jugadores mucho más completos, hay delanteros que juegan más de fuera, más pegado a la banda, o que parten un poco más desde fuera, que no son tan extremos clásicos, sino que son extremos modernos o híbridos, por así decir. Sí que es verdad que yo los echo de menos, pues figuras como, hoy en día, como por ejemplo puede ser Karim Belarabi, ¿no?, por ponerte un ejemplo del Leverkusen, que es un poco ese tipo de jugador, regateador, fintador y tal. Yo ahora mismo... que ya no hay. Ya no hay. Es que están como en peligro de extinción, ¿no? Es una cosa que bueno, que viendo un poco el contexto de aquel entonces y viéndolo hasta ahora, te das cuenta de, primero de cómo evoluciona el fútbol, y segundo, que ahora pues se buscan otras cosas, ¿no?, al final. Y me da, en cierta manera, me da cierta nostalgia al ver jugadores estos como Libuda, como Grabowski, que ya, como decía Ragnick en una entrevista, ¿no?, que decía que el talento de calle ya como que pasó a mejor vida y que ahora el talento está en los banquillos. Pues igual es un poco exagerado decir eso, pero sí es verdad que noto cierta cosa con Libuda, que además, en cuanto a su persona, además, sí que es verdad que se termina pareciendo a George Best, ¿no?, de después del fútbol, como que no le fue bien en la vida en general. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que este tipo de extremos ahora mismo no sé si hasta qué punto incluso ni se les recomienda el encarar tanto,
¿Por qué? Porque hay la posibilidad de perder la pelota y la obsesión por tener la pelota a día de hoy, por jugar, digamos, de manera más segura, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que marca el fútbol, no ya de los profesionales, sino de los chicos, ¿no? De los chicos en edad de formación. Yo creo que se arriesga mucho menos pues, que hace años. Otra cosa es que, bueno, también es cierto que ahora el fútbol está mucho más estudiado y se busca, digamos, unos ciertos perfiles que vayan a darte el rendimiento que tú necesitas para ese esquema o para esa manera de jugar, llámale X. Entonces, bueno, pues estos caracteres más anárquicos, ¿no? Que podríamos decir, como Libuda o como el propio George Best, ya que hemos hablado de él, pues igual encaja un poco menos. Y lo cierto es que sí, que al final, sobre todo tras su retirada, Libuda llevó una vida bastante a tumbos, por decirlo de alguna manera, acabó bastante mal, era un fumador empedernido ya en su época de jugador y va a tener, bueno, problemas tanto de salud como económicos, bueno, en general un poco de todo, acabó bastante, digamos que es una historia bastante triste, bastante trágica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, que se repiten en muchos grandes figuras, ¿no? del fútbol. Mismamente, pues el propio George Best o Garrincha, ¿no? Por nombrar otro extremo derecho que parece que la posición está un poco maldita. Nombras en el texto precisamente una amistad que hace en el Dortmund, ¿vale? Que lleva una vida, si no paralela, pero muy parecida a la del propio Libuda, ¿no? En cuanto a temas de que después de retirarse como que no le fueron bien las cosas. Entonces... Rubia Sauer, ¿no? Correcto. Rubia Sauer, que bueno, que en su momento pues fueron uno de los mejores amigos de Libuda, ¿no? Se llevaban muy bien y que luego, bueno, yo creo que después de retirarse sí le fue un poco mejor, yo creo que tenía la cabeza un poco mejor amueblada, ¿no? Llegó a ser, pues eso, director general del Schalke 04 y en una época bastante exitosa, ¿no? Para el club, cuando ganaron la Copa de la UEFA, también la construcción del nuevo estadio, ¿no? Que fue como un gran hito en el fútbol europeo. Pero que al final acabó metido también en asuntos turbulentos, por decirlo de alguna manera, también sufrió de Alzheimer y digamos que sus últimos años no fueron los mejores. La verdad es que cuando uno rememora lo que fue y lo que son ahora, siempre se te queda un regusto amargo, ¿no? Porque ves casos como también como el de Andrea Breme mismamente o como otros jugadores que tienen mala suerte en general en la vida o malas decisiones que toman y luego los ves y los recuerdas con más cariño aún por el mero hecho de haberte hecho disfrutar a ti como espectador, ¿no? Que al final es de lo que se trata. A mí, sobre todo, me pasa eso con lo que te dije, con el tema de los extremos, y también me pasa mucho con esta clase de jugadores que son un poco díscolos, ¿no? Porque la personalidad de Libuda realmente no era tampoco como la de George Best en el sentido de que él pues no se echaba la vida a las mujeres y al alcohol, él lo llevaba un poquito más en secreto, porque o por lo menos eso parece decir, o interpreto yo de tu texto, que como que Libuda era un poco más reservado, más tranquilo que George Best en ese sentido. Era muy reservado, se guardaba todo. De hecho, lo decía el propio Assauer en alguna entrevista, que ellos congeniaron porque Assauer era mucho más extrovertido, ¿no? Como que llevaba las riendas de todas las interacciones sociales y Libuda como que le seguía un poco más y uno pues se compenetraba con el otro, ¿no? Y al final pues también es cierto que cuando uno entra en una espiral negativa y es reservado y se guarda las cosas, pues siempre hay el peligro de que, bueno, los problemas psicológicos también afectan a todos, da igual un poco tu personalidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tuvo mucho que ver, pues en la caída del propio Libuda, pues, bueno, el tipo de persona que era, ¿no? El alejarse incluso del mundo, él no se sentía nada cómodo cuando le paraban por la calle, por lo visto, él no se sentía cómodo siendo una persona famosa. Y más cuando las cosas empezaron a ir mal, no sé qué sentía cómodo siendo una persona famosa que ya no estaba, digamos, en un buen nivel económico. Entonces, para él era incluso más duro, ¿no? El hecho de que se reconoció por la calle y ver que estaba pues, en una situación pues, complicada, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso nunca ayuda, claro. Ahora mismo no sabría exactamente si fuera jugador del Schalke en día como hoy, no sé exactamente cómo se tomaría la situación, la verdad. Me imagino que reaccionaría de una manera muy parecida, ¿no? Pues viendo al Schalke cómo está, de cómo ha pasado de estos últimos 2-3 años a competir, digamos, en la zona alta de la tabla, a ser un equipo que va camino a ser un Hamburgo 2.0, y yo lo siento por ti que tú eres del Hamburgo, pero tiene unos visos muy malos. La verdad es que
la verdad es que no sé cómo se lo tomaría. Imagino que sería un poco por el estilo. Bueno, Sergio, te tengo que dar las gracias primero por recordarnos un poco la figura de Libuda. A mí particularmente por rememorarla, porque sí es verdad que yo me la había medio estudiado, pero claro, como que fuera de Alemania no ha tenido el mismo, digamos, desarrollo, digamos, o ha quedado su figura, ¿no? Se quedan las típicas figuras de Beckenbauer, de Müller, pues de jugadores como Bonhoff, por ejemplo, ¿no? O de Heynckes, pero los jugadores como Libuda, por ejemplo, pues ha quedado un poco en el olvido, ¿no? No solo por la manera trágica de cómo falleció, sino también por el hecho de que jugaban en un Schalke que, a pesar de que quería ser exitoso, no lo era al fin y al cabo. Entonces, bueno, a nivel europeo eso parece que pasó un poquito desapercibido. Así que te doy las gracias por rememorarme, por recordarme a mí y por recordar a todos los oyentes que, bueno, que ha habido jugadores en el Schalke que también marcaron un tiempo y una buena época. Desde luego, nada, ha sido un placer hablar contigo y nada, cuando tú quieras, pues repetimos, ¿vale? Repetimos como los yogures. Un abrazo, Sergio. Un abrazo.